escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Hola, buenas noches. Nos encontramos por misericordia de Dios de nuevo reunidos hoy martes 26 de marzo del año 2024 en nuestro espacio virtual de Biblia con el gran tema de Jesús de Nazaret. Y hoy, pues, muy emocionados, espero, al menos yo, y creo que también todos ustedes, por dar cierre a la lectura y a la comprensión sobre el gran misterio que es el triduo pascual. No es nada fácil y me congratulo y te felicito de que has estado tan cercano a este proceso y le pedimos esta noche a Jesús de Nazaret que somos débiles, que somos de carne y hueso, y aunque nos esforzamos, hay veces que nos quedamos cortos ante la forma de glorificarle. Y esta semana en que vamos a celebrar ese triduo pascual, necesitamos de un empujón de su Espíritu Santo para poderle dar gloria a Dios Padre y a través de Jesús de Nazaret también llegar a Él y también darle gloria a Jesús de Nazaret, porque pues estamos ante el culmen, ante el clímax, ante la cúspide de las razones por las cuales Él tomó forma humana y nos vino a enseñar tantas cosas y a mostrarnos cómo llegar al cielo, al reino de los cielos. Él nos conquistó el reino de los cielos y nos dio remisión del pecado. Una obra impresionante que solamente Él, Hijo único de Dios, pudo hacerlo. Así que de verdad, en serio, le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a glorificarle como debe de ser este Triduo Pascual 2024. Por lo tanto, te invito a que juntos
Digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a proceder a invocar al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues te quiero comentar que la bella canción que escuchamos al inicio de esta sesión está inspirada en el Salmo 95, que es un invitatorio. Un invitatorio es una invitación, en palabras más sencillas, una invitación a dar alabanza a Dios. Este salmo tuvo sus orígenes sobre escritos que datan desde el Deuteronomio y, o sea que estamos hablando más o menos del año 1200 antes de la llegada de Jesús a este mundo, de Jesús nuestro Cristo y Señor. Se vio enriquecido por muchas aportaciones de libros como el de la sabiduría, varios salmos, algunas reflexiones sobre el número sobre el libro de los números y también del de Isaías. Pero básicamente lo interesante de este cántico es, si pusiste un poco de atención, es que se actualizó a la época en que estaban acudiendo al templo de Jerusalén, a los primeros días del templo, o sea que nos imaginamos, esto fue en la época del rey Salomón, más o menos ha de haber sido por el año 900 antes de Jesucristo, cuando con todo su esplendor el templo fue la casa en la que quedó el arca de Noé, que durante 40 años anduvo acompañando a los judíos en su éxodo por el desierto. Por eso, en uno de los momentos, escuchaste que decía que no lo tienten, como, igual como pasó en Meribá y Meribá y en Masá, en el desierto. Esos episodios en los cuales el pueblo se rebeló en algunos, en esos momentos y en otros más, en contra de Yahvé Dios. Y entonces, pues eso causó mucho malestar en Yahvé y se los recuerda. Prácticamente por esos puntos y por otros más, fue por lo que estuvieron 40 años en el desierto. Y fue por eso que de la generación original que salió de Egipto, prácticamente casi nadie entró ya a la tierra prometida. Y hasta el propio Moisés, que fue el mediador y el que condujo al pueblo, pudo ver la tierra de Canaán, pero no pudo entrar. O sea que hubo pues sí, un castigo, por qué no decirlo, a su falta de fe y a la falta de madurez en su relación como nuevo pueblo elegido de Dios. Violaron algunos de los puntos esenciales de esa alianza. Y hoy, en la noche de hoy, vamos a entender un poquito más eso de la alianza.
y de las alianzas del Señor. Vamos, te recuerdo que en la semana pasada estuvimos viendo prácticamente del Evangelio de San Juan la parte medular de su Evangelio y las reflexiones de los tres discursos que pronunció Jesús como una especie, más que de discurso, como de testamento o como un discurso de despedida hacia sus apóstoles en la celebración de, de la noche del Señor, de la cena del Señor, aquel jueves santo, así le decimos nosotros, y que fue la celebración de la última Pascua de Jesús en vida. Recuerda, aquí en esta ilustración estamos viendo una recreación de cómo pudo haber sido, eh, y, y repito que por estar sentados en el piso y prácticamente pues uno, uno y otro con un contacto bastante cercano, es entendible el por qué el apóstol Juan, que aquí lo vemos, menciona, además de que él se autocita como el apóstol a quien Jesús amaba, también entendemos ese momento en el cual, después de que Jesús habla de que uno de ellos le va a traicionar, refiriéndose a Judas, que probablemente sea el que está aquí, probablemente, porque no tenemos una ubicación, este es fulanito, perenganito, etcétera, etcétera. Pero recordemos que en el momento en que Jesús dijo que uno de ellos le iba a traicionar, Pedro le hizo señas a Juan, por lo cual nos da a pensar que Pedro pues, no estaba junto al maestro, pero sí le hizo señas a Juan, como invitándolo a que preguntara quién era el que lo iba a traicionar, y que este Juan se recostó prácticamente sobre el pecho del maestro, para poder hablarle, pudiéramos decir, más en la intimidad y tratar de saber quién era ese que lo iba a traicionar. Y Jesús, en un acto de misericordia, no reveló el nombre del traidor, que nosotros sabemos que es Judas Iscariote, y únicamente de acuerdo al, a la versión del Evangelio de Juan, nos dice que Jesús dijo, es aquel a quien le ofrezco el pan. Y entonces en su mano tiene aquí Jesús un pan es de los ácimos que acostumbraban tomar en la apertura de la cena pascual, y lo mojó en la salsa que se consume esa noche. Es una salsa de frutos y a un lado había hierbas también amargas, pero moja el pan y se lo ofrece a Judas y únicamente le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Como este Judas era quien controlaba la bolsa, entiendas el dinero, no se les hizo raro a todos los demás el escuchar ese comentario de parte del maestro, porque bien le podía haber pedido, ve a X cosa, y como él es el del dinero, pues salió, pero no reveló su nombre. Yo me imagino que con los ánimos que se estaba viviendo en ese momento, tú ponte en las sandalias, porque no podemos decir en los zapatos, en las sandalias de cualquiera de los apóstoles y no digamos de este Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Jesús abiertamente hubiera dicho, es Judas el que me va a traicionar? Lo matan, simple y sencillamente, se le van todos encima y lo demuelen a golpes o lo atraviesan con una espada, no sé. Jesús, dentro de su misericordia, no pronunció su nombre y además
el ofrecimiento de ese trozo de pan fue como la última invitación de Jesús a Judas para que recapacitara. Desafortunadamente, Satanás, el maligno, ya desde tiempo atrás venía trabajando duramente el plan traer la, para traer la hecatombe, para traer el desenlace final de la vida de Jesús. Y estaba influenciando tanto en las autoridades religiosas judías como en el propio Judas. Tenemos que entender aquí algo. Es muy difícil de poder separar hasta dónde llega la ignorancia y hasta dónde llega la mala voluntad. Pero hay que ponernos a pensar dentro de lo posible como Jesús lo hacía y lo hizo muy especialmente en esos momentos. Y que lo vamos a ver la cúspide de esta forma de pensar cuando, estando en la cruz, le pide a su Padre perdón por lo que le están haciendo porque no saben lo que hacen. Probablemente, como en el Evangelio que te compartimos, creo que hoy o ayer, había el comentario de que Judas probablemente fue uno más de los judíos que deseaban, que esperaban un Mesías poderoso, un Mesías que los sacara a todos de la situación en la que estaban, y se sintió decepcionado probablemente de la imagen de humildad, de la imagen de mansedumbre de Jesús, y probablemente no fue tanto las ganas de entregar al maestro por acabar con su vida. Es más, yo quiero pensar que Judas no pensó que iba a acarrear todo esto con la muerte de Jesús. No sé, son suposiciones, pero lo único cierto es que Jesús, dentro de su misericordia, le dio la oportunidad a este Judas y después nada más le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Bueno, entonces vamos a terminar con el Evangelio de Juan en este momento cuando termina esta cena del Señor, pero quiero darte un dato muy importante que debemos de tener en consideración. Muchas veces asociado a la última cena, pues sacamos que de ahí se derivó tanto la institución de la Eucaristía, ya formalmente, como también la institución del orden sacerdotal. La institución del orden sacerdotal viene aquí, por supuesto, en la figura de Jesús y en las acciones que él hizo durante el desempeño de esa cena del Señor, y por lo mismo hay un título que muchas veces se nos olvida cuando nos referimos a Jesús y le decimos: Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Maestro, Él es el Salvador, pero hay un título que se nos barre mucho a todos, y es que Jesús es sumo y eterno sacerdote para la eternidad. Esto lo vamos a entender un poquito más ahorita con la lectura del Evangelio, lo que nos queda del Evangelio de Juan, y con unas reflexiones adicionales que sobre la Pascua del Señor el padre Carrillo Alday nos hizo. Este es un breve librito de pocas palabras, pero que nos invita a reflexiones sustanciales. Y ahí lo vamos a entender mejor. Pero entonces nos centramos en esta cena del Señor, que fue el día jueves. eh, Jesús entonces instituye la Eucaristía, y esto viene eh, haciendo una de las variantes sobre el orden que tenía, ya hablamos
en la clase pasada o hace dos clases, en el ritual que seguía la Pascua judía. Entonces, Jesús celebró, recordemos que Jesús nació judío, vivió como judío, murió como judío, pero con los agravantes de que le achacaron delitos eh, que venían de la mano de no reconocer ni que era el Mesías ni que era el Hijo de Dios de parte de las autoridades religiosas judías. Pero en el desempeño de la cena, el acto de partir el pan, primero dar gracias a Dios, partir el pan y compartirlo con todos sus apóstoles y decirles, este es, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo que, que es el que le estaba roto, por supuesto, el pan, y es una simbología de cómo va a quedar el cuerpo de Jesús por la crucifixión, un cuerpo hecho añicos. Ahí está simbolizado en ese pan que es el pan de la vida que nos comparte a todos nosotros. Y después, cuando llegue el momento de la copa y que también da gracias a su Padre, la bendice y pronuncia, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos. Ese simbolismo, esa doxología, esa pronunciación, la seguimos escuchando cada vez que vamos a la Eucaristía, a la liturgia, son las mismas palabras que Jesús pronunció. Y estas palabras que Jesús pronunció traían una antigüedad entre los propios judíos bastante cercana, palabras más, palabras menos, pero el simbolismo y la acción se acostumbraba a hacerlo. La gran diferencia está en que Jesús les da a beber sobre una sola copa a todos, circula esa copa, con el vino de uva ya consagrado por Jesús, que se convierte en la sangre de la nueva alianza. Y ahí es en donde quiero detenerme un poquito para que entiendas mejor el simbolismo de este momento. La gran noticia, el gran momento que Jesús ese día propició. Las alianzas en toda la historia de la salvación, y al decir la historia de la salvación, hablo desde Abraham en 1850 años y antes todavía, tienen una simbología, así como desde cuando Noé, después del diluvio, tuvo, tuvo un acto de hacer un altar para agradecer el don de la vida que Yahvé Dios les había concedido, y Yahvé Dios, por un lado, prometió el nunca más volver a golpear este mundo con un diluvio, y como muestra de eso apareció el arco iris como señal de su palabra, y Yahvé, Dios y por supuesto Jesús siempre cumplen. Esto también se transforma, y cuando hubo otras alianzas, también hay un simbolismo de sangre. Cuando fue el capítulo de Abraham, que le ofreció hacerlo padre de muchos pueblos y que una descendencia tan prolífica como las estrellas del cielo o las arenas de la playa del mar, también Abraham hizo un altar y ofrendió en holocausto a Yahvé Dios los animales que por supuesto derramaron su sangre. Y lo mismo sucedió también cuando fue el capítulo de Moisés, cuando se firma
bueno, no se firma de puño y letra, sino se firma, se comparte el acuerdo de que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios y que los israelitas le juraban darle culto única y exclusivamente a él, a Yahvé Dios. Entonces, no sé si recuerdes, pero también se ofrendaron animales, corderos, se ofrendaron también un ganado mayor, una res, y con la sangre del sacrificio, Moisés esparce sangre sobre la piedra, sobre el altar en la cual se inmoló eh, estos animales, y había 12 piedras más que representaban las 12 tribus de Israel. Y sobre ellas, sobre estas piedras, también derrama sangre del sacrificio del holocausto. Y probablemente a los que estaban más cercanos, pues les tocó, así como cuando tú vas a la iglesia y te toca aspersión de agua bendita, eh, no a todos, pero a algunos les toca, igual pudo haber pasado en ese episodio con Moisés. El punto es que las alianzas siempre se han firmado con sangre. Y entonces con Jesús no es la excepción. Jesús, qué mayor simbolismo hay que él entrega hasta la última gota de su sangre por todos nosotros, por toda la humanidad, como leímos en la clase pasada, por los que existían y los que vendrían después. Concretamente te repito ese versículo en que Jesús dice, te ruego no solo por estos, por sus apóstoles y por todo el pueblo de Israel, sino también por aquellos que creerán en mí. Ahí dijimos que tú estás contemplado en esta evocación por medio de su palabra, para que todos sean uno, como mi Padre en mí y yo en ti. O sea, esa simbiosis, esa unión eterna entre el Padre y el Hijo, también Jesús nos hace hermanos e hijos herederos del reino de los cielos. Bueno, pues como consecuencia de esto, tenemos que entender que algo inusitado para todos los que estaban ahí, comenzando por los apóstoles, y no se diga por el resto del pueblo de Israel, no entendían bien la dimensión de estos momentos, y va a ser necesario que el Espíritu Santo aparezca ya en poco tiempo, enviado por Jesús también, y, para que ellos entiendan en todo su alcance estos eventos. Pero en pocas palabras, te puedo resumir esto. En la antigua alianza, en la alianza con Moisés, que fue la antecesora a la nueva alianza de Cristo Jesús con nosotros, el nuevo pueblo de Israel, una de las grandes diferencias es que en aquella alianza se ofrendaban en holocausto animales. Y no porque fuera algo inusitado, era una costumbre que venía de siglos atrás. Y ellos pensaban que, por un lado, la sangre derramada de estos animales iba a hacer que que se pudiera conseguir algunos objetivos como era la comunión entre todo el pueblo, o la remisión del pecado, el perdón de los pecados, en pocas palabras, u otros objetivos. Y que con el holocausto de los animales pensaban que esa carne y esa grasa quemada, que ese aroma le era grato a Yahvé, así como para nosotros ahora vemos el incienso y decimos, esto es por un lado por glorificar y por otra parte porque es un aroma debe de ser grato a Dios.
pues igual ellos veían aquí las cosas. Pero yo te invito a que tú reflexiones en el punto medular de esto. ¿Qué crees que pueda ser más grande, la sangre de un animal o la sangre de Jesús? No tiene comparación. Entonces, el gran cambio de las dos alianzas, de la alianza del pueblo de Israel, que a través de Moisés se dio en el monte Sinaí, a la nueva alianza que Jesús nos ofrece con su crucifixión y muerte, es que este Jesús es una víctima que se inmola y no puede haber nadie más perfecto para lograr la remisión del pecado que la propia sangre de Jesús. Y esto lo convierte a Jesús en víctima y por eso se dice que Jesús no solamente vino a este mundo a obedecer fielmente todas las instrucciones que su padre le pidió que realizara, sino que aceptó abajarse no solamente a nuestra condición humana, sino que aceptó abajarse a que sin ser el pecado, sin tener, él era igual a nosotros en todo, excepto en que él no tenía pecado, al final de su vida acepta convertirse en pecado y el peor de los pecados, y como tal, ofrendar su cuerpo, ofrendar su vida por la remisión de nuestros pecados a través de su preciosa sangre. Entonces, es una diferencia abismal. No puede haber mejor víctima. Por eso, esta es una de las grandezas que tenemos que aquilatar, agradecer y estar conscientes de lo que significa. O sea, que no hay, no hay ninguna, no hay ningún cordero más santo que el propio Jesús. Y por eso tú lo ves en muchas imágenes con esa simbología de que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que recordarás que desde que Juan Bautista así nos los presentó, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues esto se viene a dar en el próximo evento de su muerte, de su crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, ya entiendes ahora mejor por qué es la víctima más excelsa que puede haber. Y al mismo tiempo, al ser Jesús el que en esta cena del Señor, en este jueves santo, lleva este ritual a a su cumplimiento y desde ese momento para toda la eternidad dentro de su iglesia cristiana católica, al mismo tiempo de que él es víctima, se convierte en sacerdote. Recordemos que dentro del judaísmo, únicamente los sacerdotes del templo venían de la familia de Leví, de la tribu de Leví, concretamente de la familia de Aarón, porque había diferencias, pero los sacerdotes tenían que ser de la familia de Aarón. Entonces tú piensa aquí que Jesús, no siendo de la familia de Aarón, desde este momento sublime de la cena del Señor, se convierte en sumo y eterno sacerdote para toda la eternidad. Y todos los días en 20,000 partes del mundo se celebran Eucaristías y en todas está presente y en todas se da la transubstanciación, ese fenómeno de que la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Viene todo esto de este Jueves Santo, de esta cena del Señor. Entonces, ya vimos que en esta cena, de acuerdo a la descripción de Juan, el evento del lavatorio de los pies es bárbaro. Y tú has de decir, Juan no nos habla mucho acerca del momento de la Eucaristía.
Y no nos habla mucho, no porque no es importante, de ninguna manera, sino que Juan recalca mucho en detalles que los demás evangelistas no le dan el nivel de importancia que él considera debe de ser. Y tú, en los sinópticos, no ves que se hable del lavatorio de los pies. Juan es el único que lo hace y Juan nos habla poco de la institución de la Eucaristía, pero con lo que hemos aprendido, lo que hemos leído de los otros evangelistas, más la teología que Juan nos presenta en muchos momentos, las debemos de amalgamar y sacar conclusiones nosotros. Entonces, Juan nos resalta la importancia de la humildad entre los apóstoles y discípulos de Jesús, el abajamiento, ya vimos, de que seamos esclavos de los otros, aunque no debiéramos de rebajarnos aparentemente a lavar los pies, pero lo debemos de hacer como un signo de humildad, como un signo de servicio, y que además esto que hacemos entre nosotros, discípulos y apóstoles de Jesús, lo extendamos a todos los que participamos de su nueva iglesia cristiana católica. Esa es la esencia que Juan nos quiere transmitir, pero le enriquecemos con lo que pasó en este momento de la Eucaristía. Entonces te pido que también con más interés tú esta triduo pascual, que te repito, triduo significa los tres grandes eventos que son la cena del Señor, su pasión y muerte, y su resurrección y su glorificación, esos tres grandes eventos, tres grandes apartados, con lo que cada uno conlleva, configuran el triduo pascual que vamos a celebrar esta semana a partir de este jueves. Y te repito, otro dato importantísimo, que Jesús lo celebró esto el día jueves, no porque se estuviera anticipando al calendario religioso judío que ese día marcó el día viernes para que se celebrara la Pascua. Es porque recordemos que había varios calendarios y en todos el fenómeno dominante es la luna. Recordemos que la luna llena siguiente al equinoccio de primavera es lo que marca cuando debe de ser la celebración de la Pascua. Y si tú te asomas ahorita al firmamento, vas a advertir una luna ya, pudiéramos decir, llena o casi, casi llena. Y así va a permanecer toda esta semana la luna. Claro, va creciendo y llega un momento en que dices, hoy es la luna llena y en tu calendario vas a ver que hay un día que lo marca como el único de luna llena. Pero pues eso porque ya estamos muy avanzados y ya está todo muy preciso. Pero en aquella época, piensa, hace casi 2000 años, pues no había la precisión cronológica para llevar las fechas exactas. Pero lo que sí te puedo decir para reforzar de lo que estamos hablando ahorita de Jesús, sumo y eterno sacerdote, y Jesús, víctima perfecta, sin, sin defecto alguno, que ofreció su sangre hasta la última gota por la remisión del pecado, hay un detalle que muchos no lo toman en consideración. Pero Jesús, en lo que vamos a leer ahorita, va a ser aprendido más tarde y y en el transcurso de la noche del día jueves al día viernes van a pasar los eventos de su conducción al Sanedrín y de ahí al palacio de Pilato y tristemente pues su dictamen de muerte, eh, que no fue dictamen de Pilato, sino vamos a ver ahorita.
cómo sucedieron las cosas, pero todo esto va a hacer que Jesús sea crucificado en la hora sexta del día viernes 8 de abril en aquel tiempo. Bueno, pero independientemente de esto, el punto clave es que en el templo de Jerusalén la Pascua se celebraba del día viernes al día sábado. Entonces, los corderos que se iban a consumir, que la palabra exacta es manducar, con M, manducar, consumir, además de que tenían que ser corderos perfectos, sin defecto alguno, preferentemente de 1 año de edad, lo llevaban a sacrificar al templo y lo llevaban al mediodía del día viernes, que es el mismo momento en que Jesús está siendo clavado en la cruz y que en el transcurso de las siguientes 3 horas, entre la hora sexta y la hora nona, va a ser su agonía y su muerte. Entonces, no es casualidad, todo tiene su hilación y ahí puedes entender mejor por qué Jesús es crucificado al mediodía del viernes. El Cordero perfecto para la remisión de nuestro pecado estaba listo para entregar su sangre en remisión de nuestro pecado. Una, dentro de lo triste, una belleza, todas estas cosas que estamos recordando. Bueno, hasta ahí los comentarios y pasamos a la pasión de Jesús, de acuerdo a la narrativa de San Juan en su Evangelio. Y vamos a remitirnos a lo que nos dice del prendimiento de Jesús. Para que te ubiques, voy a empezarte a leer sobre el capítulo 18. El Evangelio de Juan son 21 capítulos, por lo tanto espero que lo terminemos y que si es posible hasta entremos a las reflexiones de este librito. Bueno, entonces, en el prendimiento de Jesús dice, dicho esto, pasó Jesús, recordemos que ya les fue acabando de dar los discursos de despedida en el trayecto hacia el huerto de Getsemaní o el huerto de los olivos, es el mismo. Y esto último, la última parte de estos discursos, para que te ubiques, se le considera como la oración sacerdotal de Jesús. Lo que leímos nosotros en la clase pasada y que te decía, prácticamente es el capítulo 17, el tercer discurso de Jesús, tiene también el sobrenombre del discurso sacerdotal. Te invito a que si puedes, lo leas y lo leas deteniéndote, que lo saborees, ¿por qué no decirlo? Porque tiene un contenido teológico y cristológico impresionante. Ya lo leímos. Bueno, entonces estamos ya en el capítulo 18. Pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Es un, eh, un torrente que marca en donde comienza el huerto este de los olivos, donde había un huerto. En él entraron él y sus discípulos, pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la cohorte. La cohorte es el regimiento, el destacamento de soldados romanos que le van a prender junto con algunos auxiliares de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes no se iban a rebajar a ir por Jesús. Ellos estaban en sus palacios. Los guardias, la cohorte enviado por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas.
Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estando también con ellos, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, retrocedieron y cayeron en tierra. Esto es una expresión que nos habla de que se turbaron todos al escuchar el yo soy. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús lo dice yo soy es el nombre de Dios. Entonces él, además de que está reafirmando su condición de que él es a quien buscan, les está dando a conocer que él es Dios. Y entonces caen en tierra, nos dice el apóstol Juan. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo Jesús, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos, a sus discípulos. Así se cumpliría lo que había dicho el profeta. No he perdido a ninguno de los que me has dado. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, o sea, a la funda. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? Recordemos que el sinónimo copa significa un momento trágico, un momento difícil, un momento sublime, pero horrendo. Esa es la copa. Aquí me detengo para comentarte dos cosas. La primera, ¿te fijaste que Jesús de Nazaret 3 veces pronunció el yo soy? Recuerda que dentro de la Biblia, y más para Juan, el número 3 es la perfección. Entonces Jesús les dice, yo soy Dios, en la manera más perfecta que podemos entender. Por otro lado, con referencia a Malco, Malco era un asistente del sumo sacerdote en turno, y él se estaba, Malco, preparando para llegar a ser en un momento dado sacerdote del templo. Y a lo mejor con el paso del tiempo, también hasta sumo sacerdote. Recordemos que sumo sacerdote es uno solo. Sacerdotes son muchos dentro del templo. Y entonces este Malco, al igual que los animales que son ofrecidos, que eran ofrecidos dentro del judaísmo, tenían que ser perfectos, igual tenían que ser los sacerdotes. Entonces, independientemente del momento en que Pedro, lleno de valor y de coraje, saca su espada y le vuela la oreja derecha a Malco, esto lo imposibilitaba a Malco por esa imperfección de poder llegar a ser sacerdote. Un punto que no nos los dice aquí la Biblia, pero que es contundente, es también que fue una burla de Pedro hacia Malco, porque por la posición en que estaban uno contra otro, lo más lógico era que al sacar, Pedro era derecho, usaba la mano derecha, y lo más lógico es que si le agredió a una oreja, fuera sobre la oreja izquierda de Malco. Pero todavía para humillación más grande de este Malco, le vuela la oreja derecha. Pero independientemente de ese detalle, lo que importa es que por lo mismo de perder la oreja, quedaba imperfecto Malco
y no iba a poder llegar a ser sacerdote del templo. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Aquí nada más nos dice que le dice a Pedro que guarde su espada. Otros evangelistas nos dicen, le agregan, Pedro, porque al que a espada hiere, a espada muere, más o menos lo que le dicen. Pero aquí lo que nos deja claro, Juan, es la misericordia de Jesús, que aún de que este hombre le viene a aprender, cualquier otro diría, a mí qué me importa, que se quede ahí chillando y perdiendo su oreja. ¿Qué hace Jesús? Lo cura y le pone otra vez la oreja y le obra el milagro, el signo de poder de que como si no hubiera pasado nada. Entonces, date cuenta que aún en estos momentos críticos, en estos momentos dramáticos, Jesús no pierde la misericordia y se la demuestra a Malco. Bueno, continúo. Dice, entonces la cohorte, el tribuno, que era el jefe del agrupamiento, y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Recordamos que ya vimos eso, que después, que ya lo habían comentado, y se dio esto después de haber vuelto a la vida a este Lázaro, después de ver que el alboroto que se creó en toda la población y que había más gente del pueblo que creía en la fe de Jesús, toma la determinación los sumos sacerdotes y concretamente Caifás de decir, más vale que muera uno y no que se pierda el pueblo, porque si permitimos esto, van a llegar los romanos, nos van a hacer talco, en pocas palabras, van a acabar con nuestro templo y con la ciudad, y más que nada lo que les importaba a ellos, iban a acabar con su linaje de sumos sacerdotes, que les daba muchos privilegios y grandes comodidades y riquezas. Bueno, entonces, de la familia de Anás, su yerno es Caifás y por muchos años, más o menos como por 60 años, la familia de Anás fue quien estuvo dirigiendo el templo de Jerusalén. De ahí vinieron los sumos sacerdotes. Sumo sacerdote era uno solo y el sumo sacerdote comandaba el Sanedrín, ese cuerpo colegiado de sacerdotes, de ancianos, de notables del pueblo, y que la cabeza era el sumo sacerdote y tomaban las determinaciones trascendentes cuando tenían que hacerlo, como en el caso de Jesús. Por otra parte, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al santo de los santos, a ese apartado divino dentro del templo de Jerusalén, en el cual el día de la expiación, el día del Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote una sola vez en el año y ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaba, pero nada más el sumo sacerdote. Y entre este apartado y la sala anterior había un lienzo bastante alto que lo vamos a ver cuando sea la crucifixión, una alusión a este lienzo del templo. Bueno, entonces esa era la importancia del sumo sacerdote. Entonces, continuó, dice, seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo es Juan. Juan no se pone su nombre, pero es él. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, o sea, del palacio de Anás, mientras Pedro se quedaba afuera del atrio, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo
el conocido del sumo sacerdote, Juan, habló a la portera y le dijo que dejara pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas, porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús se refiere a Anás, a este. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído o que me han visto, y ellos te dirán lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Aquí tenemos una lámina en que nos habla, en que nos pone un poco a Jesús en los momentos previos a su aprehensión, cuando empezó a vivir más intensamente su agonía. Agonía quiere decir lucha, quiere decir combate, y todos, en mayor o menor escala, lo tenemos momentos antes de nuestra muerte, algunos más, algunos menos. Bueno, Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote en turno, a Caifás. Estando allí Simón Pedro calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, se refiere a Malco, le dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. ¿Te acuerdas de la premonición de la profecía de Jesús con Pedro, que le dijo que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces? De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Te hago un comentario aquí. En la narrativa del Evangelio de este Juan, perdón, me estoy quedando sin voz. En la narrativa de Juan no entra, te repito, en algunos detalles que los otros evangelistas lo hacen. Entonces aquí no nos habla más acerca de el juicio que no fue juicio y la razón que del juicio religioso del Sanedrín sobre Jesús. ¿Y por qué hace esto Juan? Porque Juan nos comentará en cierto momento que ya estaba tomada la determinación de darle muerte a Jesús después de este evento de el haber vuelto a traer a la vida a Lázaro. Entonces, que no hubo un juicio religioso como los otros evangelistas citan para Juan. Y él se va ya de aquí, de este momento que nos comenta, se va al momento en que está Jesús ya frente a Pilatos. Aquí dice, de la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, así se le conoce al nombre de la casa del procurador, el pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Los judíos, como ya ese día era la víspera, porque recuerda que el día comienza a las 6 de la tarde, el nuevo día, entonces ya aquí está pasando, ya pasó del jueves a la madrugada del viernes. Entonces, en la tarde de ese día se va a celebrar la Pascua.
Y entonces, para no contaminarse, no entraron, aunque era de madrugada todavía, no entraron al palacio de Pilato, se quedaron en las afueras, en el atrio, pudiéramos decir. Y se salió entonces Pilato donde ellos y preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Aquí ya están vislumbrando qué es lo que pretenden. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir, cuando le dijo a sus apóstoles que iba a morir y en cruz. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato replicó, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido que además de bandido, había asesinado a algunas personas y estaba purgando cárcel. Y la turba asusada por las instrucciones de del sumo sacerdote y de los sacerdotes judíos, de las autoridades religiosas judías, ya tenían urdido la presión que tenían que hacer sobre Pilato para lograr su objetivo. Entonces le piden que les entregue a Barrabás y que haga lo que quiera con Jesús. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Recordemos que la púrpura es un color digno de los reyes y sacerdotes, grandes autoridades. Y se le acercaban y le decían, salve rey de los judíos, al tiempo que le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, mirad, os lo voy a traer aquí para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús coronado de espinas y con el manto de púrpura. Pilato les dijo, aquí tenéis al hombre. Para algunos que ya somos más grandecitos recordaremos las palabras en latín que le decían, que dijo Pilato, ecce homo, he ahí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Replicó Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba, refiriéndose al César. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Aquí se estaba refiriendo Jesús tanto a las autoridades religiosas judías como al propio Judas. Desde entonces Pilato trataba de librarlo, pero los judíos gritaron, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y le sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabatá, para que te ubiques. Esta narrativa, esta descripción, se refiere, ubícate, los judíos por no contaminarse no entran al pretorio, entran gentiles y otras gentes de la turba ahí a ese patio de entrada. En ese patio de entrada había un sitio, pudiéramos decir como un sitio, como un trono hecho, que le decían los hebreos Gabatá. Los latinos lo reconocen como el enlosado y el griego tiene otro nombre, tiene el nombre de de bueno, no, un tetromorfos, algo así, entre los griegos. A ver si por aquí ahorita encuentro cómo le decían. Pero lo importante de esto, te quiero, te quiero ubicar en que dentro de la tragedia que estamos viviendo en el prendimiento y condena de Jesús, quiero que adviertas que aún en una forma no clara, una forma vedada, se le está reconociendo teológicamente la grandeza de Jesús. Por un lado, cuando fue coronado de espinas, definitivamente es algo horrendo y que le causó heridas brutales igual, no digamos de los azotes que recibió, pero la corona y el manto de púrpura era en plan de burla, pero reconocerlo burlescamente como rey. Y después este Pilato lo saca y ese sillón, ese gabatá, era donde se sentaba el procurador y cuando llegaba a ser visitado por el César, la autoridad máxima romana, se sentaba ahí para dar discursos y lo que tú gustes y mandes. Entonces, Pilatos, después de que sacan a Jesús por en este último momento, lo sienta en este lugar en el cual en algunos momentos se sentaba el César, su máxima autoridad. Entonces, aunque no lo está reconociendo Pilato, pero teológicamente le dio el sitio máximo que podía haber ahí, digno de un rey. Claro, las circunstancias que estamos viendo van a llevar a la muerte a Jesús, pero quiero que adviertas que de acuerdo a la teología de Juan nos va poniendo como dentro de la tragedia, pero el reconocimiento como rey, como Mesías de Jesús, aún en estos dramáticos momentos. Era día de la preparación de la Pascua, ya era cerca de la hora sexta, lo que estábamos comentando. Dijo Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Replicó Pilato, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más que el César. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Bueno, entonces aquí vemos que les funcionó
a las mil maravillas todo lo que urdieron las autoridades religiosas judías y que no lo reconocieron como Mesías ni tampoco como hijo de Dios, y por esto argumentaron que era blasfemia y que era merecedor de la muerte. ¿Qué sucedió? Que dentro de las autoridades religiosas judías, en otros momentos, hubieran podido lapidarlo a pedradas a Jesús y darle muerte, porque así lo marcaba la ley de Moisés. Lo sacaban de la ciudad y ahí, según ellos, lavaban la blasfemia del culpable y por eso lo apedreaban. Pero aquí argumentaban los judíos que ya no tenían autoridad ellos para dar muerte, solamente los romanos. Y por eso prepararon todo esto. Y el punto medular que hizo que doblara las manos Pilato fue la amenaza de que le dijeron que si no, que no sería amigo del César si no ponía un freno a esto, porque el único rey, según las autoridades religiosas judías, era el César. Qué habilidad para manejar todas estas cosas. Entonces, vuelvo a insistirte en que algunos puntos que otros evangelistas nos citan con una precisión distinta, Juan no lo hace, pero eso no le quita el que su teología es más profunda. Acerca de la crucifixión nos dice Juan, tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, pero en las afueras. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Entonces, volvemos al punto. La sentencia por lo cual le dieron muerte a Jesús cita textualmente: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, dentro de la ignominia y dentro de la tragedia y dentro de la atrocidad, está el reconocimiento de que Jesús Nazareno es el rey de los judíos. Después nos dice Juan, los soldados, después de crucificarlo a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba a abajo, es una prenda muy fina, muy bien confeccionada, digna de un rey, como Jesús lo es. Por eso se dijeron, mejor no la rompemos, echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Esta escritura está en el Salmo 22 y dice: se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Un punto importante: ¿cuántos soldados te dicen que participaron de la repartición? Hicieron 4 lotes. Y si tú te pones a reflexionar dentro de la numerología bíblica, el número 4 es la representación del mundo, los 4 puntos cardinales. Entonces, en una forma sutil, nos está dando Juan la señal de que esta repartición que hicieron era de prendas del Señor y llegaban a todo el mundo las consecuencias de esto, los 4 puntos cardinales, el nuevo pueblo de Israel. Jesús y su madre, nos dice Juan. Junto a la cruz de Jesús
estaban su madre, o sea, María, la siempre Virgen María, y la hermana de su madre, la hermana de su madre de Jesús, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. ¿Quién es la hermana de María, la mujer de Clopas? Clopas es el nombre de un hombre. Perdón, esta María, eh, esposa de Clopas, no nos ubican bien quién es, pero sí nos dice de la hermana de María que también estaba presente. La hermana de María presente es la madre de Juan y la madre de Santiago. Y también nos citan aquí a María Magdalena. Entonces había una, dos, tres, cuatro mujeres y Juan también. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Jesús, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, la hizo madre de él y la protegió. Claro que la simbología de esto teológicamente es al revés, que por la misericordia de Dios nos obsequia a su madre como madre nuestra y también después será a partir de Pentecostés la custodia de la iglesia cristiana católica. Entonces, pero Juan se hizo cargo de ella, estuvieron ahí en Jerusalén un buen tiempo. Cuando él vio riesgo en la integridad física de María, la lleva a vivir a Éfeso, ahí estuvieron por un tiempo y entonces sí se responsabilizó de ella. Después de esto, después de la crucifixión, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo, el hisopo es como una especie de esponja, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Estos dos referencias que hace aquí Juan corresponden a dos de las tres palabras, como conocemos nosotros, que entre los distintos evangelistas pronunció Jesús en el transcurso de las 3 horas en que estuvo crucificado. Pero en el caso de Juan, bueno, todas las palabras tienen una connotación física del momento y una connotación teológica. No quiero dejar pasar por el orden en que Juan nos presenta aquí esto, el significado teológico de lo que pronunció Jesús bajo la óptica de Juan. Cuando Jesús dice tengo sed, efectivamente tenía sed física. Es una deshidratación profunda la que vivió crucificado en la cruz y al mismo tiempo la asfixia que va produciendo el estar colgado, pues es tremenda y es entendible que tuviera sed física, pero lo que Juan nos quiere dar a entender es que Jesús tenía sed de entregar su espíritu, de entregarnos a nosotros el Espíritu Santo, de entregarnos, además de la remisión de nuestro pecado, derramando hasta la última gota de su sangre, estaba ansioso de que se había pasado por tanto sacrificio, por seguir la voluntad de su Padre, quería culminar su misión y tenía sed de concluirla, tenía sed de darnos el Espíritu Santo para que nos condujera en su ausencia. Y entonces, ese es el simbolismo de la palabra, de la frase tengo sed, de acuerdo a la óptica de Juan. Y la otra, de que todo está cumplido, e inclinando la cabeza
entregó el Espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a oír, entregó el Espíritu, entregó su vida. Y es cierto, entregó su vida hasta la última gota. Pero aquí el evangelista nos quiere dar la clave teológica. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, nos entregó el Espíritu Santo. Entonces, gracias a esta acción, nosotros vamos a conocer todas las enseñanzas de Jesús a través del Espíritu Santo. Él va a ser quien guíe a la expansión de la Iglesia Cristiana Católica. A través del Espíritu Santo, Él va a estar al pendiente de la Iglesia de Jesús por siempre. A través del Espíritu Santo, tú tienes acercamiento con Dios por la fuerza del Espíritu, y aunque a veces no lo percibas, Él está siempre cerca de ti. Muchas veces le pedimos apoyo al Espíritu Santo, pero luego no lo queremos escuchar, no queremos oírlo, y entonces no nos damos cuenta de su presencia, pero Él está. Entonces, el entregar el Espíritu Santo, tenemos que advertir una cosa: no es un solo momento. El Espíritu Santo, de acuerdo a la óptica de Juan, el propio Jesús, al momento de expirar, nos entrega el Espíritu. Ese mismo Espíritu lo va a volver a entregar Jesús cuando, después de su resurrección, en las apariciones que va a tener en ese domingo, dentro de 3 días después de su muerte, además de que llega al cenáculo y les dice Shalom, les da la paz, también en cierto momento les dice, les doy el Espíritu, y sopla sobre de ellos más Espíritu Santo. Y cuando sea el día de Pentecostés, como en forma de lenguas de fuego, se va a posar sobre la cabeza de todos los apóstoles y los que están reunidos ahí en el cenáculo, y va a ser otra cantidad de Espíritu Santo que va a entregar. Entonces, no es una sola carga, son muchas del Espíritu. Y vamos a concluir con esto, con este episodio, con la lanzada que refuerza lo que estamos hablando. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían, de la preparación de la Pascua, no quería que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, era la Pascua y era el Shabbat. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, los dos ladrones. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido. Se refiere a Juan. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso lo dice en Zacarías. Y lo de no le quebrarán hueso alguno está puesto en el Éxodo. Juan da testimonio de esto. Pero ¿cuál es la importancia teológica de esto? Que al ser traspasado Jesús, de su corazón brotó sangre y agua. Esta agua, hay una explicación científica que es muy común, que en un cuerpo deshidratado y en un cuerpo maltratado como fue el de Jesús, es posible que se vea este fenómeno de esa agua. Pero teológicamente Jesús está derramando aún su sangre, que es el sinónimo de la vida, y el agua, que es el sinónimo del Espíritu Santo. Entonces Jesús, por si algo le quedaba en la integridad de su cuerpo de sangre, lo da, nos lo dona en ese instante, junto con algo más de Espíritu Santo.
Entonces, de acuerdo a la óptica de Juan, eh, Jesús desde el momento mismo de su muerte, en ese momento culmina su obra, nos entrega Espíritu Santo, independientemente que después en su resurrección y en su ascensión para ser glorificado, reciba más Espíritu Santo y que después en el día de Pentecostés lo envíe más. Esto no le quita validez, pero Juan nos precisa que esto sucedió en ese momento. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Estamos hablando más o menos como de 32 kilos de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía ha sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca. Ahí termina la narrativa de Juan acerca de la muerte y sepultura de Jesús. Nos quedó por ver, porque en el tiempo nos ganó, nos quedó por ver la narración de la resurrección de acuerdo a la óptica de Juan y a las apariciones que tuvo Jesús después de su resurrección, también desde la óptica de Juan. Es tan rico el contenido teológico de todo lo que nos pone Juan, que no podemos correr, porque no podemos aquilatar, amalgamar y saborear, por qué no decirlo, todo lo que nos presenta en la buena nueva acerca de la vida de Jesús en su evangelio. Juan, el apóstol, el discípulo amado, como él se menciona, y también, pues, no pudimos ya llegar a las conclusiones de estos comentarios. Discúlpame, pero no puedo hacer maravillas con el tiempo, pero pues espero que todo esto te haya ayudado a entender mejor lo que vamos a vivir en el Triduo Pascual esta misma semana. Te recuerdo que la próxima clase que tengamos no es la próxima semana, dentro de 15 días, concluiremos con lo que Juan nos pone acerca de la resurrección de Jesús y también haremos los comentarios de estas conclusiones. Pero te invito a que con mucha atención sigas en tu parroquia los ritos del culto de este triduo, a que te embebas dentro de los momentos en la riqueza de la palabra de Jesús, en su vida entregada en la remisión de nuestro pecado, y que aguardemos con júbilo el día el momento de su resurrección, porque gracias a eso tendremos la opción de la vida eterna que Él también nos conquistó. Agradezco tu presencia, deseo que tengas una semana de devoción y de oración, que tu familia se encuentre bien de salud y si Dios lo permite, dentro de 15 días nos veremos y concluiremos todo esto. Invito a que pongas constancia de tu asistencia y te pondremos la canción de cierre. Gracias de tu presencia.